Buenos días con todos. Buenos días con todos. Pues me presentaron ya los que no recuerdan quién soy, porque ya son algunos años que estamos fuera de esta casa que la considero mía aún. Me siento orgulloso de estar aquí nuevamente, muy honrado también. Como ya escucharon, me llamo Patricio Basante, estamos sirviendo en Verbo El Condado desde hace 7 años atrás. Ahí estamos bregando día a día y recibiendo las bendiciones del Señor, igual que todas nuestras congregaciones Verbo. Así es que reciban un cordial saludo de quienes hacemos Verbo El Condado. Sin antes agradecer a los miembros del Consejo por la invitación, pues esta mañana queremos comenzar hablar sobre la comunión con Dios que tú y yo tenemos o que deberíamos tener. No se trata de hablar de la comunión con Dios en general, sino lo que se trata es de hablar de tu comunión con el Señor, mi comunión con el Señor y cómo se desenvuelve esto en el servicio. Cuando Mario me había pedido de que comparta este tema, pues me puse a pensar un poquito y preguntarle al Señor, ¿qué ejemplo ponemos? Y creo yo que el ejemplo de Onésimo es el idóneo. Si usted tomó un poquito de cuidado cuando estuvo leyendo la Biblia, esos planes que hay para todo el año, debe haber llegado usted a la carta de Pablo hacia los a Filemón. En el único capítulo que hay, habla acerca de la vida de una persona muy desconocida, o muy poco conocida más bien dicho, Onésimo. Un nombre medio raro, un nombre que muchas veces no le escuchamos frecuentemente en las prédicas, pero era un esclavo de un cristiano que se llamaba Filemón, de quien huyó. Este tipo Onésimo, siendo esclavo, hizo alguna patraña a su amo y en la primera oportunidad que tuvo salió corriendo y obviamente fue muy mal visto. Fue haciendo daño y dejando deudas a su amo. No explica la palabra de Dios qué travesura hizo, pero hizo algo malo que ofendió a su amo. Entonces fue prisionero en algún sitio, le metieron a la cárcel y, oh, coincidencia, se topa con Pablo, que también estaba preso. Ya sabemos por qué. Pablo estaba preso por predicar la palabra de Dios y Onésimo estaba preso por las fechorías que había hecho. Pero esto es voluntad de Dios. Muchas veces sabemos de que el Señor hace cosas increíbles que muchas veces no nos gustan, están en contra de nuestra voluntad, pero al final es la gran bendición que todos recibimos. Pues Onésimo se convirtió en cristiano. Pablo le predicó la palabra de Dios, le presentó a Cristo, recibió a Cristo en su corazón y Onésimo fue otra persona, habiendo sido un esclavo que odiaba a su amo, que hizo travesuras para su amo. Ahora era un cristiano comprometido porque Pablo lo había convencido de tal cambio. Entonces Pablo le escribe una carta a Filemón y le dice: mira, yo te mando de regreso a Onésimo, pero un Onésimo cambiado, un Onésimo distinto, un Onésimo que quiere servir al Señor. Yo te doy fe que él ha cambiado. Es ya esclavo del Señor, ya no es esclavo de Filemón, es esclavo del Señor. Está convencido de que la palabra de Dios tiene poder y quería servir. Por lo tanto, es un hombre útil ahora y va con la recomendación de Pablo con todas las deudas saldadas. Pablo le dice: yo te doy mi garantía. Si algo debió Onésimo, yo te pago. Filemón, utilízale. Ahí te lo mando de regreso. Y Onésimo es un hombre cambiado. Al leer esta historia en la palabra de Dios, me recuerda a una historia conocida, la historia de mi propia vida. Y quizás te identificas tú también. En el pasado éramos personas que estábamos perdidas. Quizás hacíamos fechorías. Si se enteraran todas las cosas que yo había hecho, pues obviamente no tendríamos derecho de estar en esta tarima si no fuera por la misericordia del Señor, que nos ha perdonado, que ha transformado nuestra vida. Pero el Señor lo que hizo es tomarnos, escogernos, y me siento honrado de que el Señor me haya escogido a mí como te escogió a ti, dentro de las más de 7,000 millones de personas que hay sobre la faz de la tierra. Nos escogió a ti y a mí para que le conociéramos.
para que estuviéramos en comunión con Él. Porque el Señor dijo, no, Patricio, en mi caso, tú no tienes que estar allá. Así como Onésimo le metió en la cárcel para que reciba la palabra del Señor de a través de Pablo, igual a nosotros, en el caso mío, el Señor me puso en esta congregación. Y aquí nacimos espiritualmente, y aquí conocimos del Señor, y aquí crecimos, y aquí aprendimos, y aquí comenzamos a servir. ¿Cuál es la condición, mi familia? La condición es de que, como dice primera de Juan 2:27, usted y yo hemos recibido el Espíritu Santo. Ha venido el poder del Espíritu Santo que vive dentro de cada uno de nosotros. De tal manera que cuando se termine la reunión y vayamos a casa, el Espíritu Santo no se queda aquí. Usted se lo va llevando. Está en su corazón. De tal manera que esa manifestación debe ser dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber. Dice su palabra, lo que Él enseña es verdad y no mentira, así que tal como Él les ha enseñado. Yo había pedido que me pasen una hamburguesa también y no llega todavía. Leemos este pasaje y claro, como todos nosotros, me incluyo, leemos este pasaje en nuestro devocional, lindo pasaje, una bendición, cambio de hoja y sigo leyendo la palabra de Dios. Pero resulta de que si usted lee con cuidado, este pasaje es muy importante para usted y para mí. Dice que hemos recibido el Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de nosotros. Soy el portador del Espíritu Santo. El Señor me ha dado esa gracia, por gracia. No he hecho más que recibir al Señor en mi corazón y Él me ha hecho el hogar del Espíritu Santo. Vive en mi corazón. Además dice que no necesita que enseñe lo que es, Él me enseña lo que es la verdad y no lo que es la mentira. Por lo tanto, cuando tengo el Espíritu de Dios dentro de mí, yo puedo aprender muchas cosas verdaderas. No quiere decir que no tenga que venir donde los ancianos a pedir consejo, por supuesto que sí. Pero el Señor me enseña a discernir porque tengo el Espíritu Santo dentro de mí, así como pasó con Onésimo. Antes estaba perdido en su propia voluntad. Cuando conoce a Pablo y conoce la palabra del Señor, él ya tiene sabiduría, tiene el Espíritu Santo de Dios y conoce la verdad. Por lo tanto, al final dice, así que tal como Él les ha enseñado, el poder de Dios, necesitamos tener comunión con Él. Lastimosamente no se lee el último renglón, pero ahí dice que el Señor nos enseña a tener comunión con Cristo. Entonces, en la comunión que tenemos, se desarrolla el poder del Espíritu Santo. Claro, muchos dirán, Dios es demasiado grande para mí y yo soy demasiado pequeño, quizás muy pecador, por lo tanto el Espíritu Santo no creo que pueda vivir dentro de mí porque he pecado mucho. Pues sí, todos hemos pecado. Onésimo es el ejemplo que acabamos de ver. Usted y yo creo que teníamos las mismas circunstancias en donde éramos tan pecadores, pero el Señor nos ha perdonado. El Señor entregó a su Hijo unigénito en sacrificio por usted y por mí, por nuestros pecados, para que podamos entrar libremente a la presencia del Padre. Amén. Entonces, este servicio y este espíritu viene también dentro de la familia, porque nosotros creemos, desde luego, que la familia es la unidad de la sociedad. Hablábamos el otro día en Verbo Centro, que nos invitaron a compartir allá. Hablábamos acerca de la familia y recordábamos de que ahora el mundo está torciendo esos principios que son instaurados por Dios. Nosotros no creemos de que el hombre es la unidad de la sociedad. No, la familia es la unidad de la sociedad. Y la familia integrada por papá, mamá, hijos. No es la persona la unidad de la familia, porque ahora aquellas teorías de identidad de género y cosas por el estilo dicen que es la persona. Por lo tanto, cada persona puede hacer lo que bien le place. Yo me puedo casar con un hombre, hombre con hombre, mujer con mujer, etcétera. No, porque el Señor nos dio ese ejemplo. Él nació dentro de una familia.
porque nuestro Dios Todopoderoso tenía toda la facultad para decir: Cristo va y aparece simplemente no en una familia, aparece solito y hace los mismos milagros. Pues no, decidió venir en medio de una familia que tenía una mamá y un papá terrenal, que tenía hermanos terrenales. Y suponemos, por obvias circunstancias, que el Señor Jesús, habiendo sido niño, tomaba su biberón o quizás el seno de su madre, se hacía popó y la mamá tenía que limpiarle. Se humanó, se hizo igual que usted y que yo. Entonces no había diferencia, y el Señor nos demostró que la unidad de la sociedad es la familia, y así quiso desarrollar. Por lo tanto, nosotros, al haber recibido el Espíritu Santo, debemos ser, nosotros papás hablo, debemos ser los portadores para inducir a nuestros hijos, para inspirar a nuestros hijos, para inducir e inspirar a nuestras generaciones que conozcan al Señor. El mismo trabajo que Pablo hizo con Onésimo. Vamos a decir: no, pero Pablo estaba en la cárcel, tenía todo el tiempo del mundo para estar conversando con él, pues no tenía que ir a trabajar, no tenía que hacer el almuerzo, no tenía que hacer nada. Pues sí, esas son las circunstancias que pone el Señor. Nuestros hijos están al lado nuestro, codo a codo con nosotros, y nosotros somos quienes debemos ministrar sus vidas. Salmos 127:3 dice: los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Y nosotros debemos cuidar nuestra herencia, ministrar a nuestra herencia, porque obviamente nuestros hijos son nuestros hijos, el regalo precioso y preciado del Señor. Por eso nuestra obligación como papás es educar e instruir a nuestros hijos para que sean independientes. Es que pobrecito mi hijo no puede hacer todo solo todavía, recién tiene 35 años y no puede. He escuchado esos comentarios, familia. He escuchado esos comentarios. Tenemos que formar hijos independientes, de tal manera que cuando salgan a la vida, cuando sea la hora de que salgan a la vida, puedan defenderse de las acechanzas del enemigo con las herramientas que el Señor les ha dado, igual que a nosotros. Y sí, hay diferencia. El ejemplo que se me ocurrió a mí para para tener comunión, es lo que ustedes están viendo en la presentación. Pues muchos de ustedes saben la profesión que tengo, y hay un elemento clave dentro de las construcciones, que es el hormigón armado. El hormigón armado está formado por dos elementos básicos que ustedes conocen: el hierro, el acero y el hormigón. Y son elementos totalmente diferentes, totalmente distintos. El hierro está diseñado para soportar la tensión y el hormigón está diseñado para resistir la compresión. Dos elementos diferentes que cuando trabajan juntos son casi perfectos. Son casi perfectos. Entonces, en el pasado, alguien descubrió esta cualidad de cada uno de esos materiales, los juntó, y ustedes saben que casi todos los edificios están construidos con hormigón armado. Así también es en el matrimonio, así también es en la familia. Somos personas tan diferentes. Bueno, ahora puedo hablar con libertad que no está aquí mi esposa todavía. A mi esposa le gustan ciertas cosas que a mí no me gustan, y a mí me gustan ciertas cosas que mi esposa no tolera, pero aprendemos a convivirlas y los dos nos complementamos. Y en el ámbito espiritual es lo mismo. Mi esposa tiene ciertos dones y yo tengo otros diferentes, que al trabajar juntos nos complementamos para atender y servir a nuestros hijos, ahora a nuestra nieta. Entonces, eso es lo que quiere el Señor, de que nosotros tengamos comunión con Él para complementar, para pasar la estafeta a las generaciones. Pero ¿cómo lo hacemos esto? En grupo, en un gentío, en medio de un gentío, porque si usted se queda solo, no va a poder hacer nada. Si usted está solo como una competencia, usted pierde. Si usted va con su propia voluntad, siéntase derrotado. Usted necesita trabajar en equipo, usted necesita congregarse, usted necesita estar en iglesia del Señor, en donde aquí sirva, en donde aquí se comprometa, en donde aquí aprenda, enseñe, crezca.
y tenga comunión con el Señor. Amén. Por eso la palabra de Dios sabiamente dice: no dejen de congregarse como muchos lo hacen. Las palabras del Señor son sabias y Él conoce nuestra condición humana. Queremos siempre estar bailando solitos como el llanero solitario. Nos creemos autosuficientes, nos creemos que todo lo podemos hacer. Muchas veces nos equivocamos, familia. ¿Qué hacer para mantener una comunión con el Señor? La responsabilidad que usted y yo tenemos, obviamente, es orar frecuentemente. ¿Está intercediendo usted por los suyos? ¿Está orando por sus enemigos? ¿Está orando por el anciano que preside? No porque es enemigo, ¿no? Es una bendición de Dios. Y los que estamos frente a una responsabilidad necesitamos de sus oraciones, familia. No es que somos superpersonas ni superpoderosos, somos tan frágiles como usted. Simplemente que el Señor ha visto algo de gracia en nosotros y ha utilizado lo más vil del mundo y nos está utilizando para servirle por el poder de Dios, por la gracia de Dios. De tal manera que, familia, necesitamos sus oraciones. Necesitamos que usted interceda por su líder de iglesia en el hogar, por el anciano que cubre su iglesia en el hogar, por su esposo, por su esposa, por sus hijos. Necesitamos esas oraciones. Necesitamos también, necesita usted tanto como yo, hacer el devocional profundamente. El devocional no es un saludo a la bandera, no es un tiempo que hay que quemarlo para decir sí cumplí, entonces voy con minutos contados para hacer el devocional. Voy a hacer el devocional express. Así como han visto las carreras de Fórmula 1, yo estaba confundido. Antes decía que en 7 segundos cambiaban las llantas y llenaban el tanque de gasolina de los carros. No, es en 3 segundos ahora. ¿Se ha visto? ¿Se ha visto? Llega el carro, un montón de gente, cambian las llantas, ponen gasolina, hasta le limpian la parte delantera del casco del chofer y se va. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a hacer el devocional así. Gracias, Señor, amén. El Señor sabe lo que te siento en el corazón, pues ¿para qué le voy a repetir tantas veces, no? El Señor quiere escuchar tu voz y quiere pasar tiempo contigo, amén. Obviamente hay que leer la palabra de Dios. Ahora estos libritos que ya están siendo caducos, que son electrónicos la mayoría, pero es bueno que estemos en contacto con el Señor. Eso significa comunión. Alabarlo, y puse en público y en privado, porque no sé por qué, hablaba con mi esposa el día de ayer y les voy a hacer esta infidencia. Durante esta semana he tenido 2 luchas conmigo mismo, porque he conocido a 2 personas que dicen llamarse cristianos por las actividades de mi trabajo, pero resulta que en la iglesia, no son de esta iglesia a propósito, pero en la iglesia son lo máximo, pero fuera de la iglesia son lo peor. Y he visto, les testifiqué, que no dan un buen testimonio. Claro, y las personas de alrededor vienen y dicen: Patricio, oye, ¿no es cristiano? Digo, dice, no le conozco. Entonces un testimonio dentro de la iglesia y otro totalmente distinto, contrario, fuera de la iglesia. Por eso había puesto alabarlo en público y en privado. La alabanza, la conexión con el Señor, no es solamente aquí dentro de la iglesia, familia. La conexión con el Señor debe ser todo el tiempo. Cuando esté en su oficina, cuando esté en su casa, cuando esté en la calle, cuando está conduciendo. Cuando esté conduciendo, no lave al Señor con los ojos cerrados, por favor. Diezmar, evidentemente, y dar testimonio, lo que habíamos hablado un poquito más. Y el Salmo 100, me encanta esta palabra, me encanta esta parte de la Biblia. Dice: entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza. Me voy a detener aquí un ratito. Muchas veces yo creía que acción de gracias era decirle: gracias, Señor. Sí, es parte de la acción de gracias, pero si usted hace un poquito de pausa, acción de gracias significa que debe agradecer con alguna acción. Y no solamente la acción es hablar, la acción es hacer algo.
Por lo tanto, creo yo, y no creo estar equivocado, de que cuando usted tiene comunión con el Señor, cuando usted es portador del Espíritu Santo, cuando usted toma el ejemplo de Onésimo, que fue una persona muy distinta antes de conocer a Pablo y al Señor, conoce al Señor, conoce a Pablo y recibe al Señor y es portador del Espíritu Santo, la acción de gracias cambia. ¿Qué fue lo que Onésimo hizo? ¿Qué fue lo que Pablo dijo que haga Onésimo? Le mandó de regreso donde su amo para que sirva en otras circunstancias. Por lo tanto, yo creo que el resultado evidente de tener comunión con el Señor es la decisión de servirle. Es la decisión de servirle. Les voy a dar otra oportunidad. Es la decisión de servirle. Entonces, si es que yo tengo el poder de Dios, si es que yo tengo la autoridad delegada por el Señor, si soy portador del Espíritu Santo, debo hacer acción de gracias, entrar a sus atrios con alabanza, darle gracias y alabar su nombre, pues el Señor es bueno, su amor es inagotable y permanece de vez en cuando. Permanece para siempre y su fidelidad continúa solamente en una generación. La palabra de Dios promete que sus bendiciones serán hasta 1000 generaciones. Pero ¿sabe qué? Usted puede romper la cadena. Sí, podemos romper la cadena. Porque la bendición que viene de mis padres hacia mí, de mí hacia mis hijos y de mis hijos hacia mis nietos y de mis nietos hacia sus hijos, etcétera, etcétera, yo tengo que transportarla, yo tengo que trasladarla, yo tengo que pasar la estafeta. Y usted bien sabe que los hijos no hacen lo que usted dice, sus hijos hacen lo que ven hacer lo que usted hace. No sé si me expliqué, me hice un nudo. Repito. Nuestros hijos no hacen lo que nosotros les decimos que hagan. Nuestros hijos hacen lo que ven que nosotros hacemos. Si usted está haciendo el devocional en su casa, sus hijos harán el devocional en su casa. Si usted está tratando mal a su cónyuge, sus hijos harán el devocional en su casa, pidiendo al Señor que cambie su carácter. ¿Qué está haciendo usted en casa? ¿Qué es lo que ha dejado de hacer en casa? ¿Está leyendo la palabra de Dios con sus hijos? ¿Está enseñando a sus hijos? ¿Sus hijos están sirviendo? Decíamos en otra charla, ¿cómo medir el nivel espiritual de nuestros hijos? Muy fácil. Pregúntese usted cómo vienen a la iglesia sus hijos. ¿Vienen arrastrándoles? Si es que sus hijos no quieren venir a la iglesia, algo está haciendo mal usted, no la iglesia, usted. Mijito, vamos a la iglesia y te doy lo que me pidas. Así Marito nos ve a los dos juntitos. O si no, la otra alternativa es, vamos a la iglesia, o si no, te doy con la vara. Y la tercera manera es inspirando con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué testimonio da usted? Bueno, eso es otro tema. ¿Qué tenemos para hoy? Si es que tengo el poder del Espíritu Santo, por supuesto, desciende sobre nosotros y le seremos testigos y hablaremos acerca del Señor en todas partes, en Quito, en Guayaquil, en Latacunga, en Ibarra, en Loja, en Cuenca, en todos los sectores de nuestro país y en los lugares más lejanos de la tierra. Entonces, si es que el poder de Dios está en mí, yo debo dar testimonio. Y dar testimonio significa acción de gracias, predicar la palabra, servir, como usted quiera traducir esa frase. Por lo tanto, familia, somos un instrumento en las manos de Dios. El Señor quiere transformar este mundo, pero con la intervención tuya y mía. No quiere el Señor hacerlo solo. Él ha decidido hacer esto. Él ha decidido utilizarnos a nosotros, personas pecadoras, imperfectas, con defectos, pero también con dones.
y también con un corazón dispuesto para servirle. Amén. El Señor Jesucristo decía: les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre y pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el Hijo dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa y yo la haré. Y el Señor insiste: pídanme cualquier cosa, yo la haré, pero con la condición de que dice: todo el que crea en mí. Y no es el creer, ¿no? El creer que nosotros lo utilizamos. Esta palabra está traducida desde el griego y el creer es estar convencido de. No es como nosotros lo utilizamos. Te pregunto: ¿y mañana vas a ver el fútbol? Creo que sí. No, eso es una posibilidad. Este creo es de estar convencido de que eso va a pasar. Por lo tanto, si yo creo que el Señor Jesucristo vino en carne, murió por mis pecados, resucitó, está sentado a la derecha del Padre, tengo el poder de hacer las mismas obras y aún mayores de las que hizo el Señor Jesucristo, igual que tú. Amén. Por lo tanto, pregunto yo: ¿creemos en el Señor? ¿Le creemos a Él todas las promesas que ha hecho? ¿Sí? ¿No? Entonces, nuestra labor es dar acción de gracias, hacer acción de gracias sirviéndole a Él, con la familia. Por ahí, por una parte de la palabra de Dios dice que mi casa y yo, pero mi casa y yo significa todo mi hogar, toda mi familia. En esa fotografía que ustedes están viendo está casi toda mi familia. Ahí está completa. Entonces puedo declarar: mi casa y yo serviremos al Señor. Pero recuerdo también que cada día necesitamos declarar que necesitamos más del Señor, porque en ningún momento vamos a ser autosuficientes o vamos a llegar al top y decir: Señor, ya no necesito más. Tu Espíritu Santo ya llegó al límite 100%, entonces ahora sí puedo hacer las cosas libremente yo solo. No, Señor. Cada día el Señor nos tiene sorpresas, cada día vamos creciendo. Y claro, y creo que es pertinente, no había preparado, pero creo que es pertinente hablarles de un ejemplo que compartí hace algún tiempo atrás. Cuando leía un libro, encontré una historia de una diligencia en el tiempo del oeste. Esta historia me encanta. Dice que en el tiempo del lejano oeste, una persona necesitaba transportarse de una ciudad a otra. Y claro, fue a comprar el pasaje en la diligencia. Sí se acuerdan de la diligencia en las películas, ¿no? Ese carrito que va tirado por caballos y tantas cosas más. Entonces va a comprar el boleto en la oficina de la diligencia y le dicen: quiero irme a tal parte. Y dice: sí, señor, tenemos boletos de 3 categorías: primera, segunda y tercera. Y dice: ¿cuál es la diferencia de las 3 categorías? Pues obviamente el precio. La primera es más cara, la tercera es mucho más barata. Pero si usted ve a los asientos, lo que le convenga. El tipo va a la diligencia y ve todos los asientos iguales. Dice: compro el de tercera. Compra el boleto de tercera, se sube a la diligencia, comienza el viaje y dice: no había diferencia. Unos pagaron de primera, otros pagaron de segunda y otros de tercera, y no había diferencia. Todos estaban en el mismo viaje, asientos similares, condiciones similares. No pasaba nada. Cuando de pronto la diligencia comienza una cuesta muy empinada y el cochero hace parar la diligencia. ¡Oh! Para los caballos. Y dice: los pasajeros de primera se quedan sentaditos en sus asientos. Los pasajeros de segunda se bajan y caminan junto a la diligencia. Y los pasajeros de tercera a empujar la diligencia. Ahí empezó la diferencia. Y claro, este ejemplo lo trasladamos al asunto espiritual, al asunto iglesia. En la iglesia también hay pasajeros de primera, segunda y de tercera. Los de primera son aquellos que vienen a la reunión, toman su asiento y comienzan a criticar. Ese predicador más charlón, no se han traído ni corbata se ha puesto siquiera. No han aspirado bien el piso, ¿no? ¿Y quién será ese que...? Y son carga para la iglesia. No aportan. Critican.
Los pasajeros de segunda igual llegan a la iglesia, se sientan en el mismo asiento del de primera, por supuesto, pero estos no critican, pero tampoco aportan. Están ahí, neutrales. Y los pasajeros de tercera en la iglesia, ellos son los que sirven, los que están empujando, los que nadie les ve. Son como los alabantes que madrugan al repaso. Son como los ujieres y los diáconos que están madrugando para recibirle a usted como se merece. Son aquellas personas que están preparando el refrigerio para cuando usted salga pueda alimentarse. Son aquellos intercesores que están doblando rodillas día a día pidiendo por usted para que usted nada le pase y cuando venga a la iglesia usted pueda venir con el corazón abierto y recibir el Espíritu Santo. Son aquellos ancianos que están velando por su vida, preparándose cada día, leyendo la palabra de Dios, recibiendo de Dios día a día para servirle a usted. Son aquellas personas que están cuidando a nuestros niños mientras nosotros cómodamente recibimos la palabra de Dios. Son todas aquellas personas que han recibido el Espíritu Santo, así como Onésimo, decidieron servir. Y nosotros muchas veces pasamos años en la iglesia recibiendo la bendición de Dios, recibiendo el servicio de nuestros hermanos cómodamente, y no devolvemos lo que hemos recibido. Por eso el Señor dice que somos portadores de su Espíritu Santo, que tenemos que dar testimonio aquí y afuera. Familia, haga un balance. ¿Pasajero de qué categoría es usted? ¿Qué tiempo está usted aquí en la iglesia? Usted ha aprendido bastante, ha crecido mucho en la iglesia, en el hogar, en los cursos del CEP, en los seminarios que mucha gente ha preparado con esfuerzo. Han hecho inversión en usted como lo han hecho en mí y en mi familia. ¿No cree que es hora de comprar un pasaje de tercera? ¿No es hora que debemos tomar la decisión y decir, mi casa y yo serviremos al Señor? Le dejo como inquietud para que usted comience a pensar y a tomar la decisión. Es hora de que sirva. Es hora de que comience a ofertar y no solo a demandar. De cuidado. Usted va a decir, es que no estoy preparado. No, el rato que toma la decisión usted, el Señor hace cosas sobrenaturales y le preparan. Creo que los ancianos hace algunos años atrás tomaron la decisión de utilizar mis humildes servicios para la iglesia, reconociéndome como líder de iglesia en el hogar. Yo no estaba preparado, yo decía, me falta mucho. Lo único que había hecho yo en ese tiempo es venir a la iglesia, asistir a una iglesia en el hogar, asistir a los cursos del CEP, haber recibido en el corazón a mi Señor y el Espíritu Santo. ¡Basta, familia! El Señor hace el resto. El Señor quiere su decisión, quiere su disposición, quiere su corazón dispuesto para que usted tome la decisión de ser un pasajero de tercera. Amén.